jornadas de metal extremo, así que yo creo que las mejores ya me tenía ganado. Reconozco que me llamó antes aquí el hábil de Salva para decirme que me iba a llamar alguien súper majo en un evento que había que ir porque es acojonante cómo te tratan, Victoria mola mucho, yo ya sabía ya todo eso, ¿no? Pero una jornada de metal extremo, inmediatamente, yo creo que tardé 24 horas en poner mi foto con Kirk Hammett filmándome el Master of Puppets, como diciendo, hey, pero yo también me identifico con todo ese mundo, ¿no? Y luego también la siguiente pregunta era, claro, ¿qué vengo a hablar? ¿Qué puedo yo aportar a las jornadas de metal extremo, ¿no? Y lo que os voy a comentar hoy es quizás una especie de síntesis de cuestiones que me han ido surgiendo en los últimos años, que tienen como dos grandes universos. Uno es el problema bueno, la charla se llama Nosotros los caníbales. Ya veréis que antes se lo decía mi madre, dice, vas a hablar de canibalismo allí. Digo, no exactamente, no es así exactamente. Que por un lado es la figura del fan, que para mí me parece fundamental. Parte de esta charla yo ya la di en Murcia, en un encuentro, en un festival donde estaba Greg Marcus y había más gente, ¿no? Y donde en cierta medida se denostaba un poco la figura del fan, no del funk, del fan, ¿vale? Entonces yo me identificaba con el fan, ¿no? Me identificaba con el fan. Entonces esto en cierta medida es una defensa del fan y una defensa de algunas cosas que se han hablado ya aquí. En mi caso es una defensa de las bajas pasiones. Yo creo que las bajas pasiones son realmente las que cambian el mundo, ¿no? El odio, la venganza, la hostilidad son pasiones que, lejos de ser negativas, son positivas, ¿no? Y creo que el sentido del progreso también pasa por esas bajas pasiones, ¿no? Y luego, por otro lado, otra invitación que tuve hace muy poco, en un sitio llamado El Matadero de Madrid, yo vivo en Madrid, Matadero era un matadero. Entonces me invitaron nada más y nada menos que a un ciclo de conferencias sobre gastronomía. Era un mercado de agricultores, entonces yo también dije, joder, ¿qué coño voy a decir? Y inmediatamente yo dije, voy a decir que no, en algún momento tendré que decir que no, pero inmediatamente dije, pues podría hablar de canibalismo, sobre todo en un sitio como el Matadero, ¿no? Ahora viene la razón de por qué está sonando la novena sinfonía de Beethoven, que es la novena sinfonía, ¿no? Y por qué aparece ese señor con cara de no haber dormido mucho, que es Mikhail Bakunin, ¿no? Ya lo conocéis, ¿no? La escena es la siguiente. Wagner interpreta en un teatro la novena sinfonía mientras Mikhail Bakunin, el mítico líder anarquista, está entre el público, ¿no? Él está observando cómo interpreta su amigo Wagner la novena sinfonía de Beethoven. Wagner y Bakunin se habían hecho muy amigos desde que ambos habían luchado codo con codo durante el levantamiento francés de 1848. Fue en Dresde donde resistieron ellos codo con codo, Wagner y Bakunin, a las tropas prusianas. Estuvieron conspirando detrás de las 1500 barricadas aproximadamente, que los testigos dicen que se levantaron durante los días de revolución, y que alguno, como el pintor de Lacroix, que lo conoceréis por La libertad guiando al pueblo, definió como un tema moderno, ¿no? Hay una carta de Lacroix que a mí me gusta mucho, en el que le confiesa a un amigo que está trabajando en un tema moderno, y cuando le pregunta al amigo de qué tema moderno es ese, dice, una barricada. Ahí están Bakunin y Wagner, amigos y combatientes. Me hago la siguiente pregunta: ¿alentaron ellos acaso uno de los mitos más populares? Y yo, como Scully de Expediente X, quiero creer que fue así. Uno de los mitos más populares de los días de la Revolución, cuando alguien dijo que habían en un momento dado, ante el avance de las tropas, habían sacado los cuadros de los museos, los cuadros de Murillo, los cuadros de Rafael, y los habían puesto delante de las barricadas con fines defensivos. Nada más comenzar las primeras notas, yo quiero pensar que estas mismas notas las que estamos escuchando, la prima de Bakunin, que está en el foso, viendo cómo Wagner interpreta esto, mira a uno de los palcos y lo que ve, y luego ella lo cuenta, se queda absolutamente fascinada, porque lo que ve es a Bakunin y sus ojos, dice, sus ojos eran increíblemente poderosos, ¿no? Sus ojos eran increíblemente intensos. Yo quiero pensar que los ojos de Bakunin estaban viendo lo que Wagner quería conseguir o perseguía en su música, ¿no? Y lo que imagina es el mundo futuro.
cientos de temas modernos, esas barricadas, en cada una de las ciudades del mundo. Al terminar, Bakunin bajó corriendo a felicitar a su amigo. Yo no sé si habéis leído El hombre que fue jueves. El hombre que fue jueves, de Chesterton, aparece Bakunin en uno de sus personajes, y es un momento muy gracioso porque aparece montado en un elefante. Es Londres y Bakunin, que es una figura inmensa, o sea, era un hombre enorme. Todas las descripciones eran que cuando entraba Bakunin era algo muy poderoso, porque era grande a todos los niveles, ¿no? Chesterton lo dibuja como líder de una célula anarquista, que ya sabéis que era un bluff, ninguno era un revolucionario, todos eran agentes de los servicios secretos, todos eran policías, como muchas veces pasa hoy en día, ¿no? Y montado en un elefante arrasando por el centro de Londres, ¿no? Qué mejor imagen a la hora de imaginarnos a Bakunin que esa, ¿no? Pero Herzen, en un momento dado, en sus memorias, que fue íntimo amigo de Bakunin, describe a Bakunin de la siguiente manera, y a mí me encanta. Esta descripción la hace después de que Bakunin, que ha estado en el exilio, que se ha logrado fugar de prisión, irrumpe nada más y nada menos que en Navidades, no sé si la cena de Navidad, pero os podéis imaginar Herzen con su familia, y de pronto tocan en la puerta, abren y se encuentran a Bakunin. Bakunin, que por supuesto se va a quedar en su casa durante muchísimo tiempo. Y Herzen, cuando lo describe, dice: su actividad, su ocio, su apetito, como todas sus demás características, tales eran su gigantesca figura y su continuo sudar. Eran de proporciones sobrehumanas, e incluso ya viejo, se conservaba como un gigante, y había una expresión súper bonita, de leonina cabeza y despeinada melena. Nos lo podemos imaginar, ¿no? En el momento en el que está en el palco, la prima está abajo, termina Wagner de interpretar esto que estamos escuchando, la novena sinfonía, y de pronto Bakunin baja enloquecido abajo, ¿no? A felicitar a su amigo, ¿no? Y en ese momento lanza una de esas grandes frases que posiblemente, si nos sinceramos con nosotros mismos, serán falsas, porque nadie habla de esta manera. Pero como construimos la historia de nuestros héroes culturales como nos gustaría que fuese, yo también quiero creer que Bakunin bajó y le dijo textualmente, palabra por palabra, la siguiente frase a Wagner. Una de esas frases que están llamadas a pasar a la historia, ¿no? Si toda la música estuviera llamada a desaparecer en la gran conflagración universal, deberíamos salvar la novena sinfonía de Beethoven, ¿no? Y en un momento dado, antes de morir, Bakunin va a repetir algo similar, ¿no? Y la frase todavía es más bonita, ¿no? Dice: todo pasará y el mundo perecerá, pero la novena sinfonía de Beethoven pervivirá. Esta escena refleja, en mi opinión, todo aquello que define al pop y define al fan, el fanatismo, la obsesión, el exceso. Y esta actitud convierte a Bakunin en un pionero del pop antes del pop. Muchísimas décadas antes de que en los años 50 aparecieran las grandes figuras, los grandes iconos del pop, muchísimo tiempo antes que en los años 30, 40 apareciera Frank Sinatra como una especie de adelantado de los fans del pop, ¿no? Y la relación entre Bakunin y Wagner es la relación entre un fan y su héroe. La pregunta que hace Bakunin, ¿no? De cuando todo se venga abajo, él dice: la gran conflagración universal, salvaremos la novena sinfonía. Hoy, si nos hacemos esa pregunta, si alguien nos dijera: tenéis la posibilidad de salvar algo, ¿qué salvaríamos? Si tuviéramos que elegir una canción, una obra de arte, posiblemente no sería la novena sinfonía de Beethoven, ¿no? Bueno, esto voy a quitar, ¿no? Porque suena un poco ahí, ¿no? Estar aquí hablando con esto detrás. Bueno, ahora tengo que quitarlo de aquí, ¿verdad? Sí. ¿Qué elegirías vosotros? ¿Tú qué elegirías? No lo sé. Realmente, posiblemente eso no fue así. O sea, nadie antes de morir dice: todo será, pero la novena sinfonía. Te dedicas a decir otras cosas, me imagino, no sé. Ya lo veremos cada uno cuando llegue nuestra hora. Pero el pop y el fan siempre han tenido que ver con esto de las bajas pasiones, ¿no? Que es una de el comienzo de mi charla hoy, ¿no? Carl Perkins, el cantante, decía algo parecido, ¿no? Él tenía otra obsesión. Él vino a decir en Blue Suit Shoes que nada importa, ¿no? Nada importa si fuera en la calle está ardiendo, todo se viene abajo, hay una guerra, hay una destrucción imparable, ¿no? Él decía que nada de eso importaba si tenías unos zapatos de anti-azul perfectos, ¿no? Chuck Berry tenía otra obsesión, todavía peor, ¿no? Chuck Berry tenía una obsesión por las niñas, por las menores de edad, ¿no?
y en Sweet Little Sixteen incluso les ponía una edad, ¿no? 16 años. La charla, la letra de esa canción dice: ella, dulce niña de 16 años, tiene ya casi 500.000 de autógrafos enmarcados. Todos los chicos quieren bailar con la dulce niña de 16 años, ¿no? Nos puede parecer asombroso, nos puede alarmar incluso, ¿no? Pero creo que sin estas bajas pasiones el pop nunca hubiera sido lo que ha sido, ¿no? No puede ser lo que es, ¿no? No puede cumplir la función que está llamado a cumplir, ¿no? Y en el fondo creo también que son destrucciones necesarias, ¿no? Que son crímenes del arte y que de alguna manera vienen a cumplir esa frase que en algún lugar dijo Michel Foucault, y creo que es cierta, que vino a decir algo parecido a todo aquello que el hombre no logra expresar. Yo quiero pensar que por medio del arte, tarde o temprano reviven los asesinatos, ¿no? Y también viene a darle la razón a otra frase bella de Bakunin, que dijo eso de todo acto de destrucción es un acto de creación. Os he hablado del fan, ¿no? Y estaréis pensando, bueno, el canibalismo, ¿qué tiene que ver? ¿No? Y llegaremos al canibalismo, ¿no? Hay muchas formas de expresar la lealtad del fan con sus héroes, ¿no? Estoy hablando del pop, ¿no? Por ejemplo, del metal extremo, da igual, ¿no? Todos tenemos nuestros ejemplos muchas veces construidos de manera impostada un poco, ¿no? Con la sospecha de que posiblemente no hayan sido así, pero queremos creer que fue así, ¿no? Personalmente hay un momento que me encanta, ¿no? En la historia del rock and roll. Hay pocas fotografías, hace poco conseguí un libro donde aparecía una fotografía. En 1956 se estrena en el cine Trocadero de Elephant Castle de Londres una película que es Rock Around the Clock, en el que aparece Bill Haley and His Comets actuando en medio, ¿no? Cuando descubres, en todos los libros aparece esa película, ¿no? En todos los libros sobre la historia del rock and roll aparece esa película, esa canción, como algo premonitorio, ¿no? Como uno de esos grandes momentos de la historia del rock and roll, y puede que sea así, ¿no? Pero cuando lo vemos con los ojos del presente nos damos cuenta que la película sinceramente es muy aburrida. Y cuando llega la actuación de Bill Haley, sientes lo mismo que sintieron el público del rock and roll, los Teddy Boys entonces, ¿no? Bill Haley tenía 30 años ya, para ellos era un abuelo prácticamente, y lo ves cantar, y aunque él le está dando todo en esa actuación, ves que algo falla ahí, ¿no? La foto de la que os hablo es una fotografía en la que se ve al encargado del cine. En ese momento, por supuesto, los espectadores están sentados, es un teatro, todo es muy correcto, es el año 56 en Londres, pero algo sucede, ¿no? Es como eso que siempre se dice es el mundo del carnaval, ¿no? Es el mundo al revés. En un momento dado, la chavalería, porque las fotos aparecen que son menores de edad realmente, ¿no? En un momento dado ellos sacan sus navajas automáticas y empiezan a rasgar los asientos, ¿no? Y las crónicas dicen, utilizaban cualquier espacio para bailar. Yo me acuerdo, no sé, esto no tiene nada que ver, pero me ha venido a la cabeza que ya esas cosas no suceden, ¿no? Yo me acuerdo cuando tenía, yo qué sé, 16, 17 años, que yo me acuerdo que fui a ver Karate Kid y salimos, ¿os acordáis, no? De Karate Kid, la primera, y salías y te ponías como a pelear en la calle, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que ha pasado eso, no? Pues en esa fotografía aparece un encargado del cine totalmente, la cara de él es de terror, eso sí que es terror, pero no sublime, es terror, porque el hombre está así como diciéndole, como sal de aquí, y hay unos chicos con los tupés, Teddy Boy, con los tupés grasientos, así con la corbatina mal puesta, ¿no? Y está alrededor todo destruido, todos los asientos están destruidos, ¿no? Ese ambiente aparece descrito en una novela que no está traducida al castellano. Si hay algún editor aquí que no... espero que no me escuche, que no la editen ellos porque nos gustaría sacarla a nosotros, se llama Sum Total, de un escritor llamado Ray Gosling, no es el actor de cine, es otro. Ray Gosling pertenece a principios de los años 60 a una banda de Teddy Boys, a una banda de delincuentes juveniles, pequeños delincuentes juveniles, ¿no? Y hay un pasaje que me parece emocionante, ¿no? Y yo creo que esa escena que os he dicho, que hubiera estado genial, porque no hice los deberes, ¿no? De haber puesto aquí esa escena, ¿no? Creo que este pasaje lo refleja, ¿no? Dice, recuerdo una noche que volvía de Oxford, cerca de las 4, cuando cruzábamos el puente para entrar en la estación central, vi luces y la puerta abierta. Bajé por la calle de la estación, entré y la jukebox estaba sonando. En el suelo había sangre y la suciedad de la noche anterior. Tenía el aspecto de algo útil, era un oasis en la ciudad de los muertos.
el único sitio abierto. Así era como me gustaba. Así era como habría podido ser. Aquella noche se convirtió en algo abierto y exclusivo al mismo tiempo. La clase de sitio donde yo estaría orgulloso de ser un cliente conocido. Vi que algo estaba ocurriendo. Estaba viendo aquello que solo me había atrevido a soñar. Eso no moriría. Las cosas como esa no mueren. Agradable y desagradable, agradable y perverso. Y yo me ponía al lado de lo desagradable y lo perverso, pintando una visión de grupos musicales de tercera fila, raídos, chicos y chicas descuidados y algo mugrientos, con los que ninguna persona decente querría entrar. Ryan Gosling, en este pasaje, está expresando lo que podría querer decir cualquier canción de Jenny Vincent o de Eddie Cochran. Más o menos en aquella época, un manifiesto de un grupo de agitación política viene a decir algo parecido, ¿no? Dice una frase tan bella como: los delincuentes juveniles y no los artistas pop son los verdaderos herederos de Dada. Y más adelante, cuando empieza a decir qué han querido decir, ¿no?, te ponen una serie de ejemplos, ¿no? Y lo que vienen a decir es lo siguiente: los motines de Estocolmo, los Hell Angels, los motines de los mods y los rockers, todos son afirmaciones del deseo de jugar en una situación en que resulta totalmente imposible jugar. Todos muestran con absoluta claridad la relación existente entre la destructividad pura y el deseo de jugar. La destrucción del juego solo puede ser vengada por la destrucción. ¿Cómo pretender que un fan no sea así? Claro, os he contado de gente rompiendo asientos, de grupos mugrientos, de la jukebox sonando. Hubo una época que fue así, ¿no? Hubo una época en que había peligro, ¿no? Ahora quizás siempre paseamos por un territorio conocido. Esa obsesión que tenemos por nombrarlo todo, ¿no? Por tocarlo todo, ¿no? Por consumirlo todo, por almacenarlo todo. Creo que el pop sin esas bajas pasiones nunca hubiera sido igual. He comenzado con Wagner, Bakunin y eso de la novena sinfonía, y de pronto Bakunin bajando enloquecido con su despeinada melena, su leonina cabeza, a felicitar a Wagner, ¿no? Y ahora la suida es otra, estamos en otra época, es el 8 de diciembre de 1980, estamos en un hotel barato de Nueva York, hay una persona que está leyendo un libro, ese libro es la Biblia, concretamente el Evangelio de San Juan, y inmediatamente lo cierra, sale a la calle e instantes después lo que va a hacer es asesinar a John Lennon. Esa persona es Mark David Chapman. Cuando Chapman fue detenido, se le encontraron dos cosas, ¿no? Y eso yo creo que a la policía en un primer momento le sorprendió muchísimo, ¿no? No fue exactamente así, porque la pistola apareció en unos matorrales y tal, pero bueno, llevaba consigo dos objetos. Uno era una pistola y otro un ejemplar de la novela de Salinger, El guardián en el centeno. Y cuando se le preguntó por qué llevaba ese libro, él dijo que era fan del Guardián entre el Centeno y que era fan del protagonista, que se llamaba Holden Caulfield, ¿no? Una frase en El Guardián en el Centeno, cuando preparaba esta charla, digo, voy a coger una frase del Guardián en el Centeno, y de verdad que esta frase salió sola prácticamente. Yo creo que abres cualquier página de ese libro y te pueden aparecer frases como esta, ¿no? Me alegro muchísimo de que hayan inventado la bomba atómica. Si hay otra guerra, me sentaré justo encima de ella. Me presentaré voluntario, se lo juro, ¿no? Excesivo, extremo, el pop desea una revancha. Genera un efecto sustitutivo. Los fans del pop sustituyen a sus dioses por cantantes. En un momento dado, Mark David Chapman estaba en el INC, en una de las habitaciones, enciende la tele y ve unas declaraciones, escucha unas declaraciones de John Lennon que fueron muy famosas, ¿no? Muy famosas esas declaraciones. Le preguntan sobre la importancia de los Beatles y dice: el cristianismo tarde o temprano desaparecerá. Irá poco a poco, pero desaparecerá. No necesito discutirlo. Los Beatles somos más importantes que Jesucristo. Y en ese momento Mark David Chapman, que se ha leído la Biblia de cabo a rabo, o parece, mira a su compañero de habitación y le lanza la pregunta de ¿quién se cree que es John Lennon para compararse con Jesucristo, ¿no? Inmediatamente lo que hace es todavía una cosa más horrible, porque agarra su guitarra y empieza a tocar una versión de los Beatles, el Imagine, pero le cambia la letra. Y el estribillo dice, imagina a John Lennon muerto, ¿no? Esa ambigüedad de amor-odio también define al fan, ¿no? Porque aunque Chapman odiaba a Lennon, lo amaba igualmente. Era un caníbal. Metido en una espiral de locura,
Chapman renuncia a su empleo como guardia de seguridad y en el libro de entradas y salidas del personal, en vez de poner su nombre, pone John Lennon. Cuando lo detienen, lo que sucede luego todos lo sabemos, ¿no? Pero a mí me interesan las declaraciones, que no son las de un loco. Cuando en el juicio le preguntan por qué lo hizo, dice esta frase, ¿no? Dice: puse el último clavo en el ataúd de los años 60. Era una trampa, no quería su autógrafo, yo lo que quería era su vida. Y terminé obteniendo ambas cosas. Había una voz en mi cabeza que me decía: hazlo, hazlo. Lean El guardián entre el centeno, allí están todas las respuestas. Léanlo y lo comprenderán todo. Y posiblemente allí estaban todas las respuestas. Chapman era un caníbal, necesitaba devorar a su ídolo, hacer ese sacrificio para usurpar ese poder. Cuando se habla de canibalismo, pensamos en cuerpos devorando cuerpos, ¿no? Eso es la antropofagia, pero la iconofagia son símbolos que son consumidos por otros símbolos y generan más símbolos. Yo voy a intentar explicar esto no citando a ningún intelectual o filósofo. Hay una cantante de un grupo punk que se llamaba Polyester. Cuando se le pregunta sobre este tipo de temas, el consumo, ella dice: ¿por qué consumo? Porque si no consumo, seré consumida. Y creo que de alguna manera se trata de una contradicción evidente de la propia mercancía en un mundo mercantilizado, ¿no? Y el mejor ejemplo de que hoy el consumo es sobre todo de símbolos e iconos culturales. Mark David Chapman necesitó acabar con la vida de su ídolo devorándolo, para así redimirse él. Chapman ofreció esta redención también a los ojos de Dios. Fue de alguna manera un intercambio retributivo, pero sobre todo fue un acto cultural. Al igual que Dean Barker fue un hippie que en el año 70 lo detuvo la policía por una infracción de tráfico y va a comisaría, y en comisaría, aunque simplemente había sido detenido por un problema de circulación, él de pronto empieza a hablar a la policía y le dice: lo he hecho, he matado a un hombre y luego me comí su corazón. Y cuando le preguntan de por qué ha hecho eso, dice: tengo un problema, soy caníbal. El asesino de John Lennon también tenía, por supuesto, problemas, ¿no? Luego en una charla, cuando di esto, era que me cae con John Lennon, no sé qué, bueno, que jodan a John Lennon, pero bueno. Lo que Chapman, dentro de su enfermiza fijación, enseñó fue la extrema capacidad del canibalismo cultural a la hora de funcionar dentro de la cultura pop, ¿no? La metáfora caníbal en el interior de la cultura pop posiblemente tiene una fecha de comienzo, que es más o menos la época inmediatamente posterior a la cultura de la posguerra, ¿no? Sobre todo en los años 50. Hay una leyenda que yo también quiero creer que es cierta, que se cuenta sobre James Dean. Sabéis que James Dean muere en un accidente de coche, a él le gustaba la velocidad, se estrella, y sus fans, y se dice que pudo haber sido así de hecho, ¿no? Debido al impacto, el cuerpo de James Dean queda fusionado en el asiento, ¿no? Y se dice que los fans de James Dean pagaron grandes cantidades por un trozo de asiento donde estaba la carne de James Dean, ¿no? Eso que puede parecer una locura, tuvo su mejor ejemplo un poco después. Evidentemente voy a hablar de Elvis Presley, que es el gran creador de esa metáfora caníbal dentro del pop, ¿no? Elvis Presley, cuando muere, su familia difunde una noticia, se supo que fue así, en el que una secta había intentado profanar la tumba de Elvis, ¿no? Nunca se supo si se llevaron el cadáver o si realmente profanaron el cadáver. Lo cierto es que la familia, aunque no emitió ningún tipo de comunicado sobre si había habido una profanación del cadáver de Elvis, yo creo que alimentó esa leyenda, ¿no? Y la leyenda no es, la leyenda es que, según testigos presenciales, yo nunca he encontrado cuáles son los testigos presenciales, ¿no? Pero según testigos presenciales, en el famoso Estudio 54 de Nueva York, hay una degustación caníbal en la que están presentes Mick Jagger, Richard Branson, que entonces era el director de Virgin, David Frost y Dick Clark, ¿no? Y todos ellos, al parecer, pagaron, me parece poco, pagaron $1000 por un trozo, por una Presley Burger, ¿no? Por una Presley Burger, y supuestamente, según testigos presenciales, que nunca supimos quiénes son los testigos presenciales, sucedió en una habitación privada de Estudio 54, ¿no? Este hecho, esta famosa leyenda un poco tremebunda, ¿no?, de la Presley Burger,
Molaría, yo no sé cómo lo han acuñado, ¿no? Pero molaría, ¿no? Jamie Ray, que fue el diseñador de todo el arte de los Sex Pistols, él en el año 78, Sid Vicious, ya están las últimas, sus canciones son muy malas, obviamente, pero saca un single, que es una versión de Eddie Cochran, de Come On Everybody, y Jamie Ray lo que hace es tirar de esa leyenda urbana sobre la Presley Burger, y en la cubierta lo que aparece es una hamburguesa con la carne, y dentro aparece una esvástica, Sid Vicious, su imagen, un candado, el candado de Sid Vicious, y una nota donde se lee prensa. Y Vivienne Westwood, la compañera de Malcolm McLaren en la tienda Sex, bueno, todo, etcétera, etcétera, ¿no? También tradujo esa metáfora caníbal. Él cuando Sid Vicious ha asesinado a Nancy, se inicia una campaña para conseguir gastos, para poder pagar los gastos de la defensa de Sid Vicious, y Vivienne Westwood diseña una camiseta en la que se ve la imagen de Sid Vicious y se lee lo siguiente: ella está muerta, yo estoy vivo, soy tuyo. Ahora hemos empezado con Wagner, Bakunin, luego ¿a dónde hemos ido? Hemos ido a Bill Haley, bueno, pero sí, pero después, bueno, claro, Mark David Chapman, Nueva York. Vamos a ir un poco antes, ¿no? Durante años, cuando he escrito algunos libros, he dado muchas charlas sobre vanguardias artísticas. Cuando se me pregunta sobre alguna vanguardia artística, yo siempre pienso, y lo pensaré, difícilmente voy a cambiar de opinión, que si hay un movimiento en el arte, la palabra revolucionario parece un poco excesivo, pero sí que tiene un principio y un final totalmente inocente, que termina igual que empezó desde el punto de vista de la belleza, son los dadaístas, ¿no? Cuando Dada llega a París a principios de los años 20, los dadaístas son ya bastante célebres. Podéis pensar que los actos donde se realizaban las veladas dadaístas no eran locales donde iba el proletariado, ¿no? Eran teatros, su público era un público burgués, ¿no? En el año 20, Francis Picabia publica 2 números de una revista llamada Caníbal, y concretamente el 27 de marzo de 1920, en un teatro lleno, es la primera vez en el que lee a voz en grito el manifiesto caníbal, ¿no? Y el manifiesto caníbal dice lo siguiente: en pie sois los acusados, el orador no puede hablaros si no estáis en pie. En pie como la marsellesa, en pie para el himno ruso, en pie para el God Save the King, en pie como ante la bandera, en pie, en fin, ante Dada, que representa la vida y que os acusa de amar. Todo de forma no por la única razón de que cuesta caro. Os sentáis de nuevo, tanto mejor, así me podréis escuchar con más atención. ¿Qué hacéis aquí? Arremolinados cual ostras serias, porque no cabe duda de que sois serios, muy serios, ¿verdad? Serios, serios, sois serios hasta la muerte. La muerte es una cosa seria, ¿verdad? Se muere como un héroe o como un idiota, lo cual es exactamente lo mismo. La única palabra que no es efímera es la palabra muerte. ¿Os gusta la muerte de los demás? A muerte, a muerte, a muerte. Es el Dios, aquel que se respeta, el personaje serio. El dinero respeta a las familias. Honor, es el honor del dinero. El hombre que tiene dinero es un ser honorable. El honor se compra y se vende como el culo. Había una frase que es muy famosa. El culo representa la vida como las patatas fritas. Y todos vosotros que sois serios os sentiréis peor que la mierda de vaca. Dada no siente nada, no es nada, nada, nada. Es como vuestras esperanzas, no es nada. Es como vuestros paraísos, no es nada. Es como vuestros ídolos, nada. Es como vuestros políticos, no es nada. Es como vuestros héroes, nada. Es como vuestros artistas, nada. Es como vuestras religiones, nada. Silbad, gritad, rompedme la cara. ¿Y después qué pasará? Os diré además que sois unos tontos. En 3 meses venderemos yo y mis amigos nuestros cuadros por algunos francos. Ya lo conocíais, ¿no? El manifiesto caníbal, ¿no? Joder, yo estoy dando por hecho aquí cosas ahí, no sé qué, el manifiesto caníbal y tal. Claro, debe de estar siendo está perturbada, es verdad. Bueno, en el año 20, eso del manifiesto caníbal que se ha publicado en
Cuenca se publicó en una edición facsímil muy, que a lo mejor lo tiene aquí, bueno, no lo sé. Esa inspiración caníbal llegó a Brasil. Yo creo que si se habla de un movimiento caníbal en el mundo del arte, tenemos que hablar de la revista Antropofagia de Brasil, ¿no? Parece que me estoy inventando esto, pero no es de verdad serio. Entre 1928 y 1929 se editaron 10 números. Es cierto que en los años 20 todavía la época era proclive a que en la prensa de vez en cuando todavía aparecieran noticias que alertaban sobre canibalismo. Con esto del canibalismo, cuando se leen relatos sobre exploradores y demás, siempre hay más mentira que verdad, ¿no? Realmente las tribus caníbales, las que hubieron, fueron muchas menos de lo que se habló, ¿no? Bueno, eso sería otra charla, pero bueno. En 1928-1929 sale esta revista de antropofagia brasileña, ¿no? Pero 2 años antes hay una expedición de Matthew Stirling que de pronto comprobó que todavía existían las prácticas caníbales, ¿no? Incluso haciendo una búsqueda de noticias más o menos serias sobre tribus caníbales, encontré una noticia de 1971 en el que se dice lo siguiente: 6 indígenas son procesados por canibalismo en Daru, Papúa Occidental. La revelación ha sido hecha en Fort Moresby, sede de la administración del protectorado australiano de Papúa en Nueva Guinea. Las acusaciones son por agresión incivilizada a un cuerpo. Eso se llama eufemismo a saco, ¿eh? ¿No? Agresión incivilizada a un cuerpo. Fuentes de Fort Moresby informaron que los individuos son originarios de la región de Biama, famosa en otro tiempo por el canibalismo. No obstante, los funcionarios gubernamentales suponían que durante los últimos años los individuos habían cesado de practicar el canibalismo, ¿no? Hay un movimiento terrorista, no sé si sigue activo o no. No os recomiendo, esto es lo típico que digo para que lo busquéis, pero realmente es muy desagradable. Si ponéis Free Papua Movement o ponéis Wild Terrorist Gangs en Google, os aparece una foto horrible, que yo por supuesto las he visto, en el que aparecen prácticas de canibalismo. Se trata de una serie de grupos armados en Papua Guinea que han utilizado todo ese imaginario de las prácticas caníbales con la finalidad de provocar el terror en sus enemigos, que en el fondo en cierta medida era como los indios, ¿no? La única manera de autodefenderse era generar todavía más terror en sus propios enemigos, ¿no? Y en el caso de Papua Guinea hay grupos terroristas, estoy hablando hace unos años cuando busqué todo esto, que utilizan precisamente todo ese imaginario del canibalismo, ¿no? Bueno, la revista Antropofagia tiene un manifiesto, igual que el manifiesto caníbal de Francis Picabia, que se llama el Manifiesto Antropófago, que lo escribió Oswald de Andrade. En el manifiesto hay un párrafo que dice: solo la antropofagia nos une, socialmente, económicamente, filosóficamente. Es la única ley del mundo, es la expresión enmascarada de todos los individualismos, de todos los colectivismos, de todas las religiones, de todos los tratados de paz. Salieron 10 números, no se publicó más la revista. Es cierto que luego el Diario de Sao Paulo les dejó a los antropófagos brasileños una sección que se llamó Órgano del Club de Antropofagia, o también Órgano de la Antropofagia Brasileña de las Letras. Todo esto del canibalismo lo encontráis, por ejemplo, en Alfred Jarry, en Hugo Roy, que es el gran caníbal, en un poeta llamado Sousa Andrade, que fue conocido como el antropófago del romanticismo. Tiene un poema antropófago llamado Gesa, y hay una fotografía que a mí me parece bellísima, que retrató William Klein, donde en el año 59 se ve a André Breton, herederos de toda esta tradición y los surrealistas, en un festín caníbal organizado por Meret Oppenheim, en el que se ve a Breton presidiendo una mesa. En medio hay una mujer desnuda, cubierta de frutas, ¿no? Y ahí alrededor están los invitados con antifaces, ¿no? La foto es bellísima, ¿no? Bueno, volvemos a Bakunin, Wagner. Pensáis que no iba a volver a Bakunin y Wagner, pues sí, y la Novena Sinfonía. Este mito tan popular que me parece bellísimo de ¿acaso se sacaron los cuadros? ¿Fue verdad eso? ¿Se utilizaron cuadros con fines defensivos? Todo esto viene de una cita de Herzen. Herzen, que es el que describe a Bakunin en sus memorias, dice lo siguiente: Bakunin se convirtió enseguida en comandante militar. Está hablando de la revolución de 1848.
Siendo exoficial de artillería, enseñó arte militar a profesores, músicos, farmacéuticos. Fue él quien les aconsejó que pusieran los cuadros de Rafael y de Murillo en las murallas de la ciudad, para utilizarlos como escudo contra los prusianos, de quienes se decía que eran de formación demasiado clásica y no se atreverían a disparar contra Rafael. Yo no se lo recomendaría a nadie, ¿no? Cuadro de Rafael. Estas declaraciones, si sucedió esto, pasó más o menos en la misma época en que en Londres, en Inglaterra, que ellos están obsesionados en una carrera frenética porque todo el mapa mundi, todos esos lugares maravillosos donde aparece, a mí es que me encanta cuando de pronto en un mapa antiguo aparece Terra Incognita, ¿no? O esos relatos, ¿no?, del Polo Norte, Polo Sur, cuando dice, y iban, ¿no?, Shackleton, muchos más, ¿no?, dice, iban hacia lo desconocido, ¿no? Pues Inglaterra a finales del 19, bueno, esto estoy hablando en 1865 en concreto, se mete en una carrera frenética por intentar cartografiar y descubrir lo máximo posible de zonas, ¿no? Y sobre todo América del Sur, ¿no? En el año 1865 hay un antropólogo que se llama Richard Burton, que crea una sociedad secreta vinculada a la Royal Geographic Society, que se llamó el Club Caníbal. Y el Club Caníbal, en el Club Caníbal, curiosamente, lejos de hacerse Presley Burgers, ¿no?, es un club, es una sociedad secreta en el que están los orígenes de la pornografía en Inglaterra. Años antes se han prohibido las publicaciones pornográficas. Os adelantaré que en el Club Caníbal son los primeros que hacen una traducción al inglés de un libro como En las mil y una noches, ¿no? Años antes se perseguía a los escritores que hicieran textos considerados pornográficos, ¿no? Pero se publica una ley en la que no solamente los escritores van a ser perseguidos, sino también los editores. Entonces el Club Caníbal, Richard Burton, que está interesado en publicitar y difundir entre miembros de la Royal Geographic Society y otros, gente vinculada al Club Caníbal, fotografías de actos sexuales que él ha retratado en los sitios donde han ido a cartografiar y a conocer y a explorar, crea una sociedad secreta precisamente para evitar esta prohibición, ¿no? Y Richard Burton, indignado cuando son perseguidos, el Club Caníbal, define aquella época como la vida carcelaria de esa civilizada Europa, ¿no? Ellos después lo definieron como pornografía exótica, ¿no? Claro, hoy estaría genial haber puesto unas imágenes, pero bueno, os podéis imaginar un poco como lo que es, ¿no? Mujer blanca, posiblemente inglesa, y al lado en una posición de sexo, bueno, no explícito, un poco, bueno, habéis visto las imágenes de supuesta pornografía del 19, ¿no? Con un negro africano, por supuesto, ¿no? Eso es lo que se definía pornografía exótica. Es cierto que el Club Caníbal, estaba Richard Burton, pero estaban muchos más, muchos de ellos los acusaron de creer en una especie de darwinismo social, en ese momento las teorías de Darwin están en pleno auge, pero sí que es cierto que algunos miembros del Club Caníbal, si os interesa este tema, veréis que es cierto que son sospechosamente, creen en distintos tipos de raza, y por supuesto los negros no están arriba, sino están más bien abajo, ¿no? Pero es cierto que por otro lado, por ejemplo, ellos se negaban en todo momento a imponer el cristianismo en las zonas, sobre todo de África, ¿no? Y decían que si había que elegir algún tipo de religión, quizá el Islam fuera más apropiado, ¿no? Bueno, yo ya voy a ir terminando. En aquella época, yo creo que no es tanto definir al Club Caníbal como darwinistas o de pornografía exótica, ¿no? Yo creo que es una especie de voyeurismo científico, ¿no? La necesidad de ver y de estudiar, ¿no?, lo que son prácticas sexuales que no pertenecen a tu civilización. Hay que tener en cuenta que justamente en la misma época en el que se crea el Club Caníbal, en Inglaterra está muy de moda utilizar habitaciones, salones, donde se practican pequeños agujeros y pagando una determinada cantidad, tú mirando puedes ver lo que hacen otras personas, ¿no? Bueno, pues los héroes del pop y del arte radical pues son terroristas culturales. Todos ellos robaron el ritual caníbal y el consumo del otro como operación cultural. Con el gesto caníbal no solo se consumaba la derrota del otro, ¿no?
sino que se absorbían y se tomaban sus virtudes. Eso que os he dicho antes de Mark David Chapman, de yo quería su vida, tuve las dos cosas, ¿no? El canibalismo solo podía entenderse, y solo puede entenderse si previamente se comprende el significado que daban los propios caníbales, ¿no?, a su sistema de creencias, según el cual la vida y la muerte eran ciclos interminables dentro del cosmos. La vida era una sucesión de transformaciones y renacimientos, gracias a las capacidades invisibles que se transmitían en quien devoraba, ¿no? Era un intercambio de identidades. Con el acto caníbal, lo que se lograba era una unión del ser con el ser devorado, es decir, se le consumía. Al final, que os he hablado de Wagner, de Bakunin, del rock and roll, del pop, del club caníbal, al final quien tenía razón no es ninguno de estos, ¿no?, sino un escritor como Raymond Chandler. Cuando a Raymond Chandler se le decía, oye, que todas tus novelas se parecen muchísimo, ¿no? En 1938 publica El sueño eterno, y luego lo que hace son distintas tramas, las va cambiando y hace distintos finales, ¿no? Y cuando se le pregunta por esa práctica literaria, él lo justificó diciendo que lo que él hacía se podía definir de una manera y era puro canibalismo. Yo ya he terminado. Bueno, y ahora es el momento incómodo de las preguntas y, ¿no?, del pasapalabra. Es incómodo por esto, creo. El problema es que tengo gente pinchada por aquí para preguntas ahí. Bueno, os diré que la charla esta del canibalismo, comenté al principio que la di en Matadero y fue una experiencia espeluznante. Porque habían cerca de 40 seres humanos, pero eran niños. Claro, eran niños, porque eran las 4 de la tarde un sábado y había un montón de padres por ello diciendo, por favor, retiren aquí a los niños. Claro, antes de yo llegué a las 4 menos cuarto, yo empezaba a las 4 y a las 4 menos cuarto había una especie de titiritero, gente contando chistes, música, había niños ahí bailando. Y entonces de pronto viví un momento terrorífico, o sea... Perdona, has dicho que era gastronómico, además, que era algo... Sí, era un mercado de agricultores que hay allí, entonces eran como actividades culturales vinculadas a la gastronomía. Y entonces yo con un micrófono aquí así, moviéndome allí, yo, ¡canibalismo! Y inmediatamente los niños, por favor, ayúdense. Me quedé solo, habían 3 o 4 personas, una mujer al fondo que era así, como, ¿pero esto qué es? ¿Y era esta charla que has dado ahora, más o menos? O... ¿Él? ¿Era esto mismo Sí. que has...? Bueno, a ver, para mí el acto de Mark David Chapman, o sea, creo que la clave es como muy sencilla, porque es el significado del propio canibalismo, desde el punto de vista cultural, y vinculado en este caso a la figura del fan con respecto a su héroe, con respecto a nuestros ídolos, ¿no? Y creo que Mark David Chapman lo encarna perfectamente, es una figura súper conocida, muy trillada su historia, ¿no? Pero en el momento es en el que él dice, ¿no? O Paul Stern, de o consumo o soy consumida. Eso que os he dicho de la iconofagia, ¿no? El consumo de símbolos para crear otros símbolos, ¿no? Creo que en el fondo es una de las claves y me parece bien que sea así, en el sentido de que de alguna manera y en un sentido muy abstracto, todos practicamos algún tipo de canibalismo, ¿no? Asociado a la apropiación, ¿no? A apropiar, a hacer lo tuyo. Cuando me invitaron en este caso, un festival en Murcia fue, para hablar sobre la figura del fan, siempre el fan ha salido mal parado entre todas las... Cuando tú coges un libro y hablas y aparece la figura del fan, que se cita mucho continuamente, pero no hay nadie que haya hecho una apología, una defensa del fan, ¿no? Siempre pretendemos a trazar hablar del fan como una persona que no tiene su propia identidad, ¿no? Que es una persona que sigue a su ídolo de una manera, ¿no? Que es casi un ser zombie, ¿no? Está zombificado. Yo creo que no es así. Yo creo que el fan construye su propia identidad y hace una especie de acto de bricolaje. Ese canibalismo lo convierte en otra cosa, ¿no? Y me parece que la figura del fan
en el cual yo me reconozco, pero absolutamente, porque soy fan de un millón de cosas y obseso de otras tantas, y no me avergüenza decirlo porque en aquel encuentro justamente era prácticamente lo contrario. Es decir, que bueno, que el fan era un producto del consumo, del capitalismo, y bla, bla, y puede ser que sí, a lo mejor no. Pero bueno, eso ya es otro debate. Pero fue una defensa de la figura del fan y una defensa de las bajas pasiones. Claro, porque la palabra fan viene de fanático. Claro. Entonces, Pero ¿quién no es fanático? A ver, si estáis ahora mismo en Victoria, pues, en una jornada de metal extremo, en una charla que empezamos con filosofía del abismo un poco, luego seguimos con necrofilia y luego hemos seguido con canibalismo, creo que aquí ahora mismo hay bastante obsesión, bastante fanático. somos fans de Mickey. Hombre, el caso de Chapman es un buen ejemplo, ¿no? Porque no solo seguía a Lennon, sino que lo mata. Por lo Claro. cual es un ejemplo con Juan 1, ¿no? Me parece... Lo mata porque lo mata, o sea, él necesitaba matarlo para existir. Mientras estuviera John Lennon, él no podía, y lo amaba realmente, porque él era súper fan de los Beatles. Sí, pero es un hecho aislado, ¿no? Se ha repetido la historia, que por otra parte hubiera estado guay, ¿no? Es un... Bueno, han intentado encarcelarlo, han intentado ponerlo en libertad. Por eso, yo lo pondría en libertad. Lo pondría en libertad totalmente, yo creo que lo que hizo fue maravilloso, pero bueno, da igual. De todas maneras, yo creo que los medios lo han convertido a Chapman en un producto y ahora seguramente habrá fans de Chapman. Claro. O sea, que cuando lo pongan en libertad, evidentemente algún fan suyo lo tendría. Bueno, pero el mejor ejemplo es Charles Manson. En Charles Manson hay una campaña para pedir la libertad y Charles Manson ya está muy cascado. Si habéis visto un vídeo, él tiene una lucidez bastante grande, por otro lado bastante tronado, pero muchas de las cosas que dice no puedes evitar decir, tiene razón. Luego cuando empieza con lo de soy un escorpión, ¿no? Pues se pone a moverse así, ¿no? Que da bastante miedo porque soy un escorpión y luego él hace como figuritas de insectos, ¿no? Y se las manda a sus seguidores, ¿no? ¿Habéis visto eso? Eso es terrorífico. Pero si Charles Manson sale, por supuesto se convierte en una personaje millonario. Él siempre quiso ser una estrella de rock, tocaba mal la guitarra y cantaba peor, y entonces cogió el atajo del asesinato, aunque él no mató a nadie. No mató a nadie, de hecho, él está en prisión, y yo creo que es un caso en la historia del derecho penal norteamericano, sin ser ningún experto en eso, pero donde nadie se ha preocupado por decir cuál fue la condena realmente, porque a él lo condenaron una especie de inductor al crimen. Y cuando le conceden el derecho a la última palabra, desalojan a la gente de la sala, porque consideran que lo que él puede decir puede influenciar a toda la gente que está allí. Y ese alegato lo tenéis en internet colgado, ¿no? O sea, a él lo encierran por lo que él representa. Y cuando Mark David Chapman dice, yo puse el último clavo en el ataúd de los 60, Charles Manson, que siempre construimos la historia con fenomenologías, ¿no? Y eso es siempre sospechosamente mentiroso, ¿no? Convertir todo en... Los 60 terminan cuando en el concierto de los Rolling, los Hell Angels matan... Los 60 terminan con Charles Manson y los asesinatos de Sharon Tate. Pero en el caso de Charles Manson yo creo que es cierto. Charles Manson, después de Charles Manson ya no se puede jugar con la violencia. Charles Manson convirtió las peores pesadillas del sueño hippie en realidad. En realidad. Y no olvidemos que cuando matan a Sharon Tate, muchísima gente del mundo hippie lo festeja. Lo festeja. Y Los Angeles Times, creo que fue Los Angeles Times, o Los Angeles Press, una revista contracultural, cuando elige a los personajes del año, al año siguiente, personaje del año, Charles Manson. Hay frases que, hostia, filósofos a la mierda, este tío tenía que tener una cátedra. O sea, ¿Cómo? Pero realmente sí que dice frases, hombre, las tienes que estudiar, pero fuera filósofo, ¿no? Realmente. No tienes que tener cátedra. ¿Que fue un filósofo, dice? Sí, para mí sí, te quiero decir que tiene frases que encierran ahí una gran lucidez.
De todos los tornados tienen su fase, pero... No, pero sí, sí es cierto, pero él tiene... Tú ves un vídeo, yo, esa es mi opinión muy personal, ves un vídeo de Charles Manson... De aquí en la frente y tal. Ya no se le ve. Ya no se ve. Ya con las arrugas ya no se le ve. Se le ve para Lo adentro. superó. Pues sí, y no saldrá nunca de prisión, porque nadie está interesado, o sea, la gente cuando se ha hablado de poner en libertad a Charles Manson, hay una campaña en Estados Unidos, es como dejemos ese tema, ¿no? Nadie, ningún ser humano está interesado en que Charles Manson salga, y realmente, ¿por qué ese miedo a Charles Manson, no? Ya se convierte en una caricatura, creo que si sale sería un icono totalmente desactivado, porque... Haría una gira por ahí. Pues sin duda, de hecho, Es carne de gran hermano. en el gran hermano, con el pequeño Nicolás, posiblemente, ¿no? Era como los Beach Boys. Sí, ahí es, sí. ¿Por qué celebran los hippies la muerte de la asesinato de Santé? Yo creo que todo se marcaba en un contexto de ellos y nosotros. Había una guerra, nos cuesta entender, porque yo he tenido la oportunidad durante estos años, por ejemplo, conocí a varios de los culpables de que Charles Manson, o sea, ellos lo defendieron, que fueron uno de los fundadores de los Weathermen, el primer grupo armado blanco, ¿no? Y tuve la oportunidad de conocerlos y hablar con él. No les pregunté por esto porque es un poco violento, ¿no? De estar tomando un café y preguntar, Charles Manson y tal. Pero y posiblemente no se sentirían muy orgullosos de eso, ¿no? Pues es difícil entenderlo, pero ellos hablan incluso en términos de enfermedad, o sea, nos cuesta entenderlo porque admitimos guerras tras guerras y las injusticias más horrendas, mientras lamentablemente miramos la tele y decimos, esta comida está excelente, ¿no? Pero en los 60 el hecho de ver que día tras día se estaba masacrando un pueblo allá a lo lejos, que no sabían ni situarlo en un mapa, que se llamaba Vietnam, era una verdad imposible de convivir con ella. Ni yo, ni creo que nadie podamos entenderlo porque hoy en día pasa eso y pasa todos los días y hemos perdido esa capacidad, ¿no? De considerar que el otro no existe, que una selva perdida son también ese otro, somos nosotros. Y en este caso los Weathermen, que decían traer la guerra a casa, tenemos que padecer todo lo horrible que nosotros estamos produciendo en el exterior, ¿no? Pero los Weathermen no eran hippies, ¿no? Me ha sorprendido que los hippies celebraron. Bueno, un sector de los hippies. Tú piensas que en el año los asesinatos de Sharon Tate son en el 69. Parece, cuando hablas de los 60, todo sucede en muy pocos años, pero 2 años han pasado muchísimas cosas. En el 67 terminan los veranos del amor y en junio todo es maravilloso, pero en octubre aquello es la desolación absoluta. O sea, ha empezado a entrar la heroína, hippies que se han quedado colgados con el ácido, hay violencia, hay muchísimas violaciones, hay muertes. O sea, en cuestión de meses todo ese sueño se viene abajo, ¿no? Y a finales de los 60, por ejemplo, los Motherfuckers es el mejor ejemplo, ¿no? Cuando vemos las cosas que escribían en el 67, vinculadas un poco al arte de vanguardia, al anarquismo, y en el 69 ellos están ya en Nuevo México, en las montañas, perdidos, viviendo como bandidos, y te empiezan a hablar de la conciencia armada, del ácido, de crear comunas armadas en toda Estados Unidos. Piensas, algo ha pasado en medio, ¿no? Algo ha pasado en medio, y lo que ha pasado en medio son 2 años en el que cuanto más se hacía, no se conseguía parar algo que era fundamental para ellos, que era la guerra de Vietnam en este caso, ¿no? Y que no tiene una comparación posible en España porque lamentablemente nos hemos acostumbrado a tragar lo intragable, ¿no? Joder, al final siempre termino hablando de los 60, ¿no? Los hippies. No, pero sí de... Servan, y hoy en día con las redes sociales, Twitter y todo esto, ¿no? Que los fans casi tocan, por lo menos pueden intentar encontrar la respuesta, un tweet, un retweet, un lo que sea de
adorados, ¿no? De la gente a la que siguen. ¿Cómo está ese fenómeno? Se hacen linchamientos online, se sigue, se defiende, se guerrea. ¿A quién? En general, a los famosos, a los iconos. ¿En general? ¿Cómo lo ves? Quiero decir, el nuevo, en general es muy amplio, pero el nuevo es las redes sociales. Antes el famoso estaba en la revista, en la televisión, era inaccesible, ahora quizá te conteste un tuit. Tienes que saber si te contesta él o es él. El community manager. El perfil, ¿no? Y de pronto, claro, ya es el personaje del personaje del personaje, ¿no? Me acuerdo que intenté un tiempo... Patti Smith tiene un texto maravilloso sobre el Rainbow. Hay un disco que se llama Radio Etiopía del 74 y tiene un manifiesto en defensa del Rainbow. Entonces, bueno, interesaba publicarlo. Y posiblemente sea una persona que aunque sea muy enrollada, no lo es, obviamente, porque ¿no? está la canción esa de People Have the Power, ¿no? Que la interpretó en el restaurante este de cocinero Adrián, ¿no? Bueno, da igual, me estoy poniendo aquí como cínico. Yo lo vi actuando a Patti Smith, se pusieron los pelos como carne, pero eso no es políticamente correcto decirlo. Entonces intenté llegar a ella y llegué al guitarrista de Sonic Youth, no sé qué, súper complicado. Y luego te contesta gente, ¿no? Y te sorprende cuando la gente es normal. ¿No? Hemos llegado a un límite lamentable, es lamentable, a mí me da vergüenza eso. No, me ha contestado. Era una persona real. Y con el pop sucede, o con eso sucede como con nuestras fantasías, en el sexo, en todo. Lo que imaginamos siempre es mejor que la realidad. ¿No? Siempre, siempre. La vida es siempre más cutre, y porque siempre es más cutre, es más bonita que lo que nos podemos imaginar, lo que nos dicen. La vida es esto, que no tiene ningún tipo de importancia que estemos aquí hablando de esto, que venía la jornada, qué tal, pero todo es muchísimo más normal y más cutre. Pero también, por otro lado, cuando hablamos del pop y demás, lo embellecemos de esa manera y nos gusta que sea así, ¿no? Nos gusta, si tuviéramos la oportunidad de haber conocido a alguno de nuestros ídolos que ya han desaparecido, Lemmy, ¿cómo nos hubiera gustado haberlo conocido a Lemmy? ¿En pantuflas, en su casa, preparándonos un café, o en la máquina tragaperras y hablando en la máquina tragaperras? Hostia, con pantuflas también. También me molaría. Pantuflas y la musa actriz de la banda. Yo, si me permites una broma, es que ahora durante la conferencia me venía a la cabeza. Me he despertado de la siesta con la radio y estaban entrevistando a Almoncín. ¿Qué radio escuchas tú? Es que no sé qué radio es porque tenía que desintonizar hace poco, y bueno, el caso es que estaba... Pero a lo que voy es a que el tipo estaba diciendo, básicamente, estaba hablando de lo que ha ocurrido en el juicio, que era absuelto y tal y cual, y estaba diciendo básicamente que lo que me ha parecido entender es como que debería haber más juicios contra periodistas y en general cualquiera que en internet falte al honor, ¿no? Y al mismo tiempo yo no paraba de recordar una canción suya que me gusta mucho y la recordaba durante tu conferencia, ¿no? Quiero ser lo que tú eres, quiero ver lo que tú ves, quiero tocar lo que tú tocas. Era una broma. Era un comentario real, pero un poco... Me has hecho imaginar ahora a Ramoncín y Dama. Quiero ser lo que tú eres, quiero ver lo que tú ves, quiero tocar lo que tú tocas, es el rollo del fan, y es también el amor, tal cual, el rollo de ese caníbal, ¿no? Y al mismo tiempo el tipo que cantó esa canción, que yo considero que es una gran canción, al mismo tiempo está indignadísimo con la falta de honor que hace un diputado en internet. Claro, de hecho eso de quiero ser lo que tú... siempre, ¿no? Hablamos del pasado para convertirlo, lo he hablado de Dada porque creo que los dadaístas son el mejor ejemplo, ¿no? Porque empieza en torno a 1916, genial, Cabaret Voltaire, muchas lo habéis leído, y en los años 20 ellos son ya muy populares, pero en vez de aceptar esa popularidad y todavía ser más populares, empiezan a hacer actos realmente maravillosos, ¿no? Con veladas Dada donde
donde entrabas y te golpeaban literalmente. Había uno muy famoso entraban y eran declamando varios poemas, uno se cortaba el pelo, el otro tenía una pistola, pero sabían que si eso se repetía continuamente, se daban cuenta algunos de ellos, los más visionarios, que se convertía en aburrido, en previsible. Y lanzan una frase que a mí me parece maravillosa, que prácticamente marca el principio del final. No hay una disolución de Dada y se va difuminando todo hasta aparecer el surrealismo, ¿no? El año 22, 23, 24, pero lanzan un panfleto donde dicen los verdaderos dadaístas están contra Dada, ¿no? Y yo cuando he tenido que hablar en foros pues, para público, por ejemplo, anarquista, ¿no? He cambiado dadaísta por anarquista, ¿no? Los verdaderos anarquistas están contra la anarquía, ¿no? Contra los anarquistas, ¿no? Pero Dada sí que empieza y termina de manera bella. O por ejemplo, experiencias que a mí me parecen muy bonitas porque son casi intocables y sobre las que tuve la oportunidad de escribir, que sobre, por ejemplo, la Angry Brigade, el grupo armado inglés, ¿no? Tuve la oportunidad de estar en Holanda y en Inglaterra y conocer a supuestos miembros del Angry Brigade, porque nunca te decían, yo hice tal, ¿no? Pero hoy en día, y son los que habéis tenido la oportunidad de leer los comunicados de la Angry Brigade, son, desde mi punto de vista, los más fascinantes y bellos de todo lo que es la propaganda de agitación armada y demás. Se te ponen los pelos de punta, o sea, eso que dice, no pueden detenernos porque no existimos, ¿no? La Angry Brigade no existe. Luego sí existió porque los detuvieron, pero bueno. Un miembro de la Angry Brigade, cualquier persona que está a tu lado, en el metro, ¿no? Por la calle, dice, toda persona que tiene rabia en la mente y una pistola en el bolsillo, ¿no? Pero pasa a la historia embellecida porque no mataron a nadie, ¿no? Porque fueron detenidos justo en el momento en el que se encontraron con ese interrogante que se han encontrado otras experiencias armadas violentas, en el que o nos profesionalizamos en la violencia porque el Estado nos está deteniendo, incluso está matando, está torturando, ¿no? O damos un paso hacia atrás, ¿no? Y en el momento en el que ellos hacían esa pregunta fueron detenidos. Y fue así porque nuestra historia está construida a partir de la derrota. Los grandes derrotados son intocables. Cuesta defender, ¿por qué no se hace esa defensa con la RAF, con las Brigadas Rojas? No quiero seguir poniendo nombres, pero con esto viene un poco, aunque no tenga mucho que ver, pero con lo que decías de quiero ser eso, de apropiarnos de todo, ¿no? Porque en el futuro se hablarán de cosas que estamos viviendo nosotros y que nunca tenemos las gafas apropiadas, ¿no? La visión perfecta para valorarlas en su justa medida. Y el futuro dirá, eso fue maravilloso, y nosotros diremos, pero si éramos 20 desgraciados en un local, pero es que era así. Y era bonito por eso. Y entonces yo, por ejemplo, he tenido la fortuna de muchas de las cosas que me han apasionado y poder ir conociendo poco a poco a algunos de sus protagonistas, ¿no? Y me he sentido todavía más bendecido cuando son humanos, demasiado humanos, ¿no? Y quiero apropiarme de ese momento, porque ese momento ya es imposible de que desaparezca, ¿no? Porque el pasado, todo esto que cuento, de lo que escribo, para mí no es historia. Es la función esa que tiene la memoria histórica, todas estas cosas que os he contado, es utilizando un símil de lo que se habla hoy en día de la memoria histórica, o sea, de los muertos en las cunetas, es para intentar que los muertos del pasado se paseen por el presente de los vivos. Porque si no, la historia es cómplice, es historicismo, es Wikipedia, es ir a la estantería cuando tenemos una pregunta, todo está resuelto, ¿no? Cualquier duda que tenemos, vamos corriendo y queremos saber la respuesta, ¿no? Queremos saber la respuesta. Y cuando los muertos del pasado se paseen por el presente de los vivos, es decir, yo puedo decir, pasó 1 siglo y medio desde Bakunin, desde Wagner, pero de alguna manera ahí hay algo de lo que soy yo. O sea, yo me puedo reconocer en ese pasado, aunque sea un tío que ha vivido en las montañas de Nuevo México, en Australia. Yo soy también eso, ¿no? Aunque mínimamente, ¿no? Y esa atrofia, esa incapacidad de hacer ese ejercicio de memoria histórica, cada vez aumenta más, ¿no?
te puedo hacer una pregunta, antes que has nombrado la rap, y en relación con el movimiento punk, no sé si has estudiado un poco. Hay mucha iconografía, sobre todo en camisetas, en grupos punk que hacían referencia a la rap. Yo no sé si has estudiado esa historia o por qué es, que a mí me ha sorprendido y yo no lo sé, por eso te pregunto si tienes alguna información más. En bueno, concreto la rap, ¿no? Pues podrían haber hecho camisetas del grupo armado feminista que eran Rotas Horas, ¿no? Que pocos conocen, ¿no? Que es un grupo armado feminista, que yo creo que es el único que ha habido. Pero sin embargo eran rap, ¿no? Bueno, las Rotas Horas son bastante reivindicadas, pero son muchísimo menos conocidas, claro, obviamente. Porque Joe Strummer no se puso una camiseta de la... bueno, el mejor ejemplo es la RAF, porque la RAF se ha hecho una retrospectiva, incluso hay una especie de línea de ropa, una moda que se llama Prada Meinhof en Alemania, donde se comercializan incluso, pues se han puesto de moda las Ray-Ban que utilizaba Ulrike Meinhof, hay almohadas con el logo de la RAF. O sea, esto nos indica algo, nos indica que hasta los monstruos pueden ser absorbidos por el sistema, codificados y ofrecidos en clave pop. O sea, no hay nada, absolutamente nada, que con cierta distancia. Antes Salva hablaba de lo sublime y tal, y decía los objetos horrorosos pueden ser bellos, ¿no? Y decía, empleaba otro término, pero venía así como si hay distancia, distanciamiento, por ejemplo. Se puede, lo horroroso puedes verlo si hay distancia, si no te puede afectar. También puede ser una distancia temporal, ¿no? Tarde o temprano veremos las peores cosas que nos podemos imaginar, que es imposible que eso pueda ser interpretado y ofrecido en una bandeja que ponga pop en los museos, porque yo he estado hablando de todo esto en museo y si es que no pasa nada, porque son los discursos que están en la academia, están en las series. Hoy hemos tenido buenos ejemplos de los peores monstruos. No hay nada que no... nada. Pero es una banalización al final, ¿no? También, como una banalización un poco de ciertos monstruos que son absorbidos por la cultura popular y se distancia, lo que dices tú, se distancia, lo que han hecho ya no importa, es más su personalidad. Hay creo que en el año 65, 66, no me acuerdo, está Andy Warhol con la Velvet Underground, lo de Exploding, no me acuerdo. Exploding inevitable. Una especie de concierto, performance, donde les dice a la Velvet Underground, ¿no?, que se pongan de espaldas, ellos están todos vestidos de negro y se ponen de espaldas. Hay unas proyecciones, él está arriba con un tío que lanza las proyecciones, por supuesto está todo el mundo drogado, eso dura horas, ¿no? Y les dice que vayan vestidos de negro, cosa entonces rara, para que desaparezca el artista, y es simplemente un sonido una y otra vez, las mismas notas, ¿no? Y está Andy Warhol arriba, y cuando ve que la gente baila, como los futuristas, ¿no? Que la gente aplaudía y los futuristas italianos se bajaban y les pegaban. Pues en el momento que ve a la gente bailando, él grita, ¡cámbialo, cámbialo!, ¿no? Que cambie las proyecciones. Cuando hablamos de esa palabra, de todo esto de banalización, siempre se dice, son recuperados por el sistema. Parece que nos sorprendemos por ello, pero lo admitimos, lo sabemos y lo aceptamos. El pum, duró 6 meses, 5. Cuando John Lydon dice, se reían de mí, de pronto el peluquero se vestía como yo. Eso fue 5 o 6 meses, pero todo eso se ve, que va a suceder y se acepta. Los grupos armados, igual. Quien ha montado la exposición en Alemania, en Berlín, creo que fue la primera, era el nieto de Gudrun Essling, que era una miembro de la RAF. O sea que no hay una mano negra que de pronto, nos han pervertido nuestras... No, que lo acepta. O sea, lo acepta. Los futuristas italianos que han dicho que era una especie de sueño no cogido bien. Bueno, una vanguardia de principios del siglo pasado. El teatro, las veladas de teatro futurista no es imaginación, las crónicas cuentan, ¿no? De que se producían altercados, porque al final, en el caso que hubiera aceptación, aplausos, era como algo ofensivo, ¿no? Entonces bajaban y... ¿Qué has dicho? ¿Estructurista o futurista? Futurista.
Y eso en relación con la movida pop popular, no ha habido un caso a la inversa del Charman, o sea, la estrella, el ídolo que agreda a sus fans, ¿no? Porque esto en bandas ha pasado. Canal Kun, por ejemplo, odiaba a sus putos fans y si podía les cascaba. Y bueno, Wacky the Exploited se ha pasado en varios conciertos que se ha encontrado con un fan y le ha dicho qué guay, el tío pum. Bueno, a él también le han pegado, ¿eh? Que al Exploited también le han pegado. Bueno, eso no le gusta que le peguen y le gusta ver. Pues a lo mejor ese pertenece al código compartido. Gigi Allen se ha puesto y Gigi Allen en los vídeos, pues... Pero porque intervenía algo que me parece maravilloso y que se ha perdido, que es el sentido de peligro. Iba a un concierto de Gigi Allen y había peligro, eso se podía mascar, ahora ya no hay peligro. ¿Qué peligro hay? El peligro es que a lo mejor te hayas olvidado la cartera y no tengas tiro para cerveza. O sea, podrías escribir lo que va a pasar en cualquier concierto o en cualquier... Claro, te voy a contar una anécdota y es un poquito... Y está bien porque ves, yo fui a ver a los Shiny, había oído algún disco, no los conocía. Shiny, un grupo de Suicide Black Metal, suecos, y claro, yo sabía que el tío se cortaba las venas y tal, y se encajaba ahí en el concierto, ¿no? Entonces, bueno, me voy a primera fila porque me interesaba verlo. El tío se empieza a atajar. Claro, pero empezaba a sangrar como un cerdo. Y yo, vale, haga lo que quiera, como se corta la cabeza, ¿no? Pero claro, en una de estas coge el tío, suelta el micrófono, saltó, pero saltaba al lado mío, y empezó a darse de hostias con todos. Hostias, claro. La gente también le pegaba, pero si no, empieza a saltar sangre por todo, claro. Ahí es hostia, peligro, la gente salió viendo. Y ese sentido de un concierto descontrolado, porque ya todo es muy controlado. Bueno, ese descontrol es un caos organizado, porque la gente sabía que iba a suceder eso. Y la gente esperaba que pasase eso. Y si no hubiera pasado eso, hubieras dicho, me he sentido decepcionado. Pero el problema es que cuando agredes a dos, al siguiente tienes que ser agredir a 4. Por ejemplo, a 8. Y entonces tú caes en tu propia trampa. A nivel más local, cicatriz, ¿no? En algunos conciertos se van a tirar por lado, la gente le ha pegado 2 setadas, claro. Al principio la gente, qué asco. A los 10 minutos todos pinchados en la voz. Claro, al principio decía, hostia, peligro. Ya cuando... Quiero decir que eso, es como ya, los conciertos son como... Joder, ya la gente es como algo aséptico, ¿no? Es como algo... La gente se siente, se pone así, hace un poquito así con la cabeza, ¿no? Y venga, Sí, yo, bueno, al hilo de lo que él ha hablado, porque claro, aquí se ha hablado de periodos históricos que a mí generacionalmente me interesan, en retrospectiva, pero claro, yo nazco en el 81, y claro, yo pertenezco a una generación, está muerto, cae el muro de Berlín, no hay absolutamente ningún referente, a no ser que abraces el sistema y demás. Y yo, los de mi generación, que nos interesamos por un determinado tipo de música, vivimos una explosión en los 90, que es la explosión del black metal, que aquí se ha hablado, que va muy al hilo del canibalismo. Hay varias cosas, ¿no? Death, el cantante de Mayhem, se vuela la cabeza con una escopeta, el cuerpo lo descubren miembros de la banda, y antes de llamar a la policía hacen fotos al cuerpo, a la cabeza. Y cogen un trozo y se lo ponen como amuleto, Eso ¿no? es. Lo lleva en un colgante. Y la portada del siguiente disco de Mayhem es esa foto con su antiguo cantante, con la cabeza reventada. Al hilo también la quema de iglesias, el asesinato de Euronymous por parte de Van Vikernes, miembros ambos de la misma banda, y por rivalidades interiores se lo carga, ¿no? Y bueno, yo creo que hasta cierto punto va a ese hilo, pero claro, evidentemente de una generación que niega absolutamente todo. Aquí no hay ningún propósito, nada más que negar absolutamente todo, ¿no? Porque ya no hay ningún referente, ni un poco al hilo, ¿no? También de la primera charla que hemos tenido hoy a la mañana, pues este humanismo, porque hasta cierto punto todos estos movimientos son muy humanistas en el aspecto de que, bueno, creen hasta cierto punto en una idea de progreso, de salvación, de vía de escape. Yo he vivido generacionalmente pues algo que negaba absolutamente todo y era fascinante también, tiene su punto también muy romántico, ¿no? Es la negación absoluta del todo, ¿no? Y bueno, por reivindicar lo que me toca a mí por generación, ¿no? De hecho, es posible, Mikel, que no sea tan descabellado afirmar que el black metal ha sido la última vanguardia artística del siglo pasado. Mucha gente que lo defiende y yo estoy completamente de acuerdo con ellos. Y tiene un alma punk evidente y nihilista.
pero a saco además. Bueno, está en la canción Exhume to Consume de Carcass, ¿no? Que existe esa leyenda de que varios chavales escuchando la canción profanaron una tumba y comieron un cadáver, pues todas esas cosas y tal. Yo, bueno, eso ya son cosas... No es que conocí a profanadores de tumbas y demás. Ya suena fatal esto aquí, pero... Primeros contactos, tienes, tío, pásame tu lista. Y fue muy graciosa ahí que te cuentan ahí. ¿Crees que llega en el sistema occidental? Claro, es que igual es una cuestión también de bien de Occidente. Como has dicho, a codificar lo que se llama terrorismo islámico. Quiero decir, podemos ir un día al H&M y encontrarnos con camisetas de sí, camisetas de Daesh, de ISIS. Es que fíjate, ya, o sea, la producción de símbolos para crear terror ya es parece que está totalmente desactivado. Yo creo que es cierto, porque el último hombre del saco de la cultura occidental, que fue Bin Laden, fue un personaje totalmente creado, porque no digo que no existiera todas estas teorías y tal, ¿no? Pero es cierto que yo creo que no hay nadie aquí, a lo mejor hay alguien, pero que haya escuchado la voz real de Bin Laden. Continuamente se bombardeaban con imágenes de Bin Laden en el que parecía una especie de Jesucristo invertido, en el sentido de que bajaba de blanco de las montañas y siempre salía con una ametralladora y el Corán, y su capacidad de generar terror no necesitaba que dijera nada, solamente su imagen era capaz de generar ese terror. Entonces, todo lo que es la producción de imágenes encapuchados, ¿no? Ya no generan ese terror. Basta que cambien los ojos de estar así, como, no, así, ¿no? Y ya parece una especie de busiluz, ¿no? Pero creo que ahora mismo el terror es todavía más terrorífico, porque el terror no tiene rostro. Cuando hubieron en el 2003, creo que fue, las protestas contra la guerra en Madrid, hubieron manifestaciones, algunas de ellas que acabaron en disturbios importantes. Cuando tú vas a ciudades, ¿no? Puedes saber o puedes intuir cómo son sus habitantes viendo cómo son precisamente las ciudades, ¿no? Creo que Marx dijo algo así, ¿no? Las ciudades, los habitantes se parecen a las ciudades, ¿no? Y las pintadas es un indicativo, ¿no? Y entonces en Madrid, pues igual que en los últimos tiempos con el 15M, que esa gran capacidad que tenía la gente para expresar en paredes pensamientos muy originales muchas veces, ¿no? Pues tras las protestas se llenó todo el centro de Madrid de pintadas y por supuesto un ejército de limpieza aparece allí, que no quede ni rastro, que vuelva a la normalidad, pero tiempo después, al cabo de 2 años o 3, en la Puerta del Sol un día iba andando y aparece una pintada que ya se empezaba a intuir y una frase que ponía: Aznar, nos has condenado, ¿no? Entonces yo creo que esa imagen de esa producción de objetos de terror, hemos hablado de Charles Manson, de mucha gente ya, cualquier cosa, el Daesh llegará a ese momento, con cierta distancia, llegará a ese momento. De hecho ellos utilizan las técnicas del espectáculo precisamente, pero se están dando cuenta que cada vez tienen que irse reinventando más, ¿no? Una ejecución no significa nada si al día siguiente haces otra ejecución. Tiene que haber 4 ejecuciones, ¿no? Y yo creo que ahora el hombre del saco no tiene rostro, es la zona cero, ¿no? La zona cero, un agujero negro. Es alguien que no tiene rostro, es invisible, pero que tarde o temprano va a decirte: acabaré contigo, ¿no? Ese miedo en el que todos, sin controlarlo, sin ser responsables, somos víctimas, ¿no? Somos víctimas. ¿Qué decía la Bill Galler? ¿Él? Que eso que decía la Bill Reid, no existe, cualquier activado puede ser miembro. Sí, no pueden detenernos porque no existimos. Todo ese... Bueno, sí, esto viene de... Es que esa frase de... Yo creo que esa frase de no pueden detenernos porque no existimos, esto que voy a decir es muy loco, pero tuve la oportunidad de me invitaron a Bruselas a un documental, y cuando me estaban entrevistando, preguntándome sobre Angel Gay, la tarde se fue convirtiendo un poco más oscura, y en un momento dado los directores, eran 2,
era como cine experimental, porque bueno, era un documental, no ha salido todavía. Iban dando vueltas en un cine abandonado y todo muy bonito y tal, y entonces los cámaras iban dando vueltas así y podían intervenir los cámaras también. No, yo creo que, ¿sabes? Otro miraba así, ¿no? Y entonces me iban preguntando por eso, y esa frase me parece maravillosa, ¿no? No pueden detenernos porque no existimos. Y creo que esa frase, tú en un contexto no occidental, porque si analizas esa frase, no pueden detenernos porque no existimos, o lees sobre el Angry Brigade, es posible que te identifiques mucho con todo su imaginario, ¿no? O que te resulte, que te fascine, ¿no? Por decir una palabra, ¿no? No que te resulte simpático, sino que te fascine, ¿no? Que no puedas evitar seguir leyendo, o seguir, ¿no? Y en ese momento dije, joder, porque si tú estás, por ejemplo, en la India, donde ese tipo de frase no te debe decir nada, porque dice, no entiendo primero esa frase, no entiendo una experiencia como el Angry Brigade o cualquier otra, porque pertenezco a otra cultura, ¿no? Porque mis arquetipos, etcétera, etcétera, son otros, ¿no? A mí me fascina un tema muchísimo que es, y vais a decir, esto es una locura, pero los Rosacruces. De hecho, yo cuando llegué a Madrid tenía 17 años y salí con una chica Rosacruz. Yo no tenía ni puñetera idea quiénes eran los Rosacruces, pero siempre decía, soy Rosacruz. Y yo decía, ¿Rosacruz? Y ayer estábamos hablando ya de los Rosacruces, pero hay un hecho maravilloso que 1623, en París, esto sucedió. Se pegan una serie de carteles, os podéis imaginar, 1623 en París, o sea, pasquines, o sea, 12, 20, pero se pegan en la pared donde dice que hay células invisibles en París, se han instalado ya en París, no puedes contactar con ellos, ellos contactarán contigo. Por supuesto anuncian que va a venir una gran reforma, una revolución, que dominan los poderes de la alquimia. Y eso que realmente, ¿cuánto habrán durado esos carteles? Nos parece impensable, ¿no? Hoy en día que un cartel, ¿no? Pues hay 20 carteles y 4 siglos después hablamos de eso, ¿no? Y los Rosacruces, ese es el inicio de los Rosacruces, ¿no? Lo que llamaron el Colegio Invisible, los Invisibles, Grant Morrison, todo este tipo de cosas, ¿no? Pues yo creo que esa idea de ya están entre nosotros, repartidos entre nosotros, no podrás identificarlos porque no llevan ningún tipo de hábito distintivo, pero están entre nosotros, infiltrados. Eran una sociedad secreta y se generó todo un despliegue hubieron detenciones, se prohibió la literatura Rosacruz, decían que eran prácticas, por supuesto, demoníacas, que estaban aliados con el maligno, etcétera, etcétera, ¿no? Luego era otra cosa, ¿no? Pero creo que ese es el inicio de las grandes teorías de un poco de las sociedades secretas en Occidente. Ese hecho que puede parecer como algo ahí, que están citados en todos los libros serios sobre sociedades secretas, ese momento. Luego, a partir de ahí, pues surgen los masones, por supuesto se habla de los Illuminati, pero existan todos esos movimientos o no, 1623, los carteles, el Colegio Rosacruz, los invisibles existieron, o posiblemente no existieron, porque otra teoría es, no existieron, fue una persona que se inventó que existían los invisibles, y se sabe porque ellos mismos, la siguiente generación de invisibles, se proclamaban invisibles, entonces sabemos quiénes eran finales del 17, pero los primeros nunca se sabe, y hay teorías... Estaban las excisiones, quintas asambleas... Claro, porque ellos decían aparte de que habían descubierto los poderes de la alquimia, decían, se podrán comunicar contigo de forma no escrita y no hablada, es decir, controlaban la telepatía. Entonces, para poder pertenecer, si quieres pertenecer a ese colegio invisible, quieres pertenecer a nuestra sociedad secreta, escríbenos, por ejemplo, ¿no? O manifiéstanos, en este caso manifiesta. Entonces salieron mogollón de libros, Newton estaba vinculado, Descartes, salieron mogollón de libros, pequeños folletos, pasquines que iban dedicados a los Rosacruces, a los invisibles, donde decían que merezco ser integrado en la sociedad secreta, pero no hay ni una prueba, una sola prueba de que fuera alguien le contestase. Pero la siguiente generación sí existió, con lo cual la teoría es todavía más fascinante porque es posible que inicialmente no existieran, pero la segunda generación sí, que es genial porque es la gran teoría de la conspiración.
es un poco El hombre que fue jueves, ¿no? Donde al final no hay nadie del grupo revolucionario, eran todos un bluff. Hasta el Bakunin alto era de la policía, joder. Bueno, es una locura esto. Pero les encantó a los del documental. De hecho dijeron, y al día siguiente, que rodábamos otra vez, volvieron diciendo, hemos estado leyendo toda la noche, esto habla otra vez de eso, porque hay que ver esto. Digo, pero sí, sí. El cámara decía, me dio hasta miedo. Digo, ¿me miedo de qué?